Hola, buenos días, maestro. Déjeme ya lo nombro de una vez como coanfitrión y ya va a poder usar su micrófono cuando usted guste. Ya lo tiene abierto. Buenos días. El fondo que usted tiene, ¿hay forma de que yo lo pueda poner en el mío, por favor? ¿Cómo se haría así? No sé si No, tendría yo que pasarle la imagen. por WhatsApp se podría. Sí, la compartieron en el grupo, déjeme la busco porque yo tampoco la he descargado como tal. Este es de la cuenta de Zoom, ya ve que nos las prestaron, Ajá. pero ahorita la busco y se la paso. Si me hace favor. Sí, Gabriel Ortiz. Entró alguien más, pero ya se salió, porque justamente no le tocaba aquí, creo. Ajá. Déjenme la busco. Espero que aparezca, porque ayer cambié de teléfono y ya ve que luego los chats se cierran, pero como este es de un grupo, por ahí debe de estar. No aparece, maestro. Déjeme, lo solicito con Tatiana, a ver si me lo puede mandar rápido. Sí. Hola maestro, buenas tardes. Días, yo ya quiero que sean tardes. Hola, buenos días. Ya ¿Cómo está. está? Sí, justo me acaba de hablar la doctora Isabel, quien invitó a la doctora que va a estar ahorita como ponente, y me pedía si podemos presentar a otra doctora primero y luego a la ponente, porque creo que una es como la doctora y la otra es su estudiante. Entonces le voy a pasar por WhatsApp los dos nombres para que a lo mejor primero le dé como la bienvenida a la doctora que es la maestra y después ya ahora sí a la ponente y leemos su semblanza. Ok. ¿Sí? Entonces primero leo el que me va a enviar. Ajá, nada más, bueno, su nombre, ¿no? Yo digo que no también su semblanza. Y quiere que yo lo apoye en algo, quiere que yo ponga la presentación donde está su nombre de la ponente. Ve que nos mandaron una presentación, quiere que yo sea quien me encargue de ponerla y al final también poner el reconocimiento para que usted solo lo lea. Me parece bien. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces voy a hacer la prueba de la presentación y le mando la información. El fondo que tiene atrás tendrá la forma de que me la pase, no la encuentro. Sí, se lo mando también por WhatsApp, ¿está bien? Sí, por favor, para Ok. ver si lo puedo poner. Sí. Hola, maestra Gaby, buenos días. Hola, buenos días. Maestro Rufino, ¿cómo están? Buenos días, aquí preparándonos para estar ya listos para el arranque. Perfecto. No veo el administrador. Aquí está maestro Guadalupe. ¿Qué me preguntaba? Justo del fondo que ya se lo solicitamos a la licenciada Gaby. Lo mandamos, ¿verdad, maestra Gaby? Sí, pero se los Sí, voy a sí, volver lo a que pasa es reenviar. que le comento al maestro Rufino que cambié yo ayer de teléfono y pues ya no tengo todos los documentos. Se me fue respaldar eso. ¿Quién es nuestro ponente? La doctora Norma. Ah, Pero le comentaba que aquí me había dicho la doctora Isabel que si podemos presentar primero a la maestra Itzel Alejandra Cruz Rojas, porque creo que ella era quien iba a estar al principio, pero ya no pudo por esto de la invitación. Entonces la vamos a nombrar nada más, le vamos a dar la bienvenida y después ahora sí ya leemos la semblanza de la doctora Norma. ¿Está bien? muy bien, muy bien. No, sí, como ustedes se organicen. Maestro, ¿cree que me podría pasar su número? Bueno, doctor maestro Rufino, ya le mandé la foto del fondo y también la semblanza. Sí, sí, es lo que estoy Pero diciendo. del administrador, ¿cree que me podría pasar su número para que le mande el fondo? Sí. Se lo paso aquí por el chat. Ok.
Maestro, ingeniero Guadalupe, ¿tenemos sala de espera ya o todavía no? No, todavía no. Hace rato entró alguien. Ah, no, creo que ya hay dos. Alguien entró hace rato, no me acuerdo el nombre y se salió. Yo creo que se equivocó. No, no hay lista de espera todavía. Somos los 4 que estamos. Bueno, por si que dé la hora, maestra, nosotros iniciamos con los asistentes que estén. De todas maneras, recordar que hay que grabar, maestro ingeniero Guadalupe, la sesión. Entonces, de todos modos, pues se van a quedar y se van a volver a subir. Sí, ya está ahorita grabándose desde que se inició. Sin problema. Ok, los dejo, aquí estamos. Maestra Tatiana, ¿cuánto tiempo se le da al ponente? ¿1 hora y cuarto? ¿1 hora 20? Tienen de las 10 de la mañana que iniciamos, ustedes presentan que se llevarán unos 5, 8 minutos. Tenemos que cerrar la sala, o sea, cerrarla 11:20, ya debe de quedar cerrada, para que le dé tiempo al ingeniero Guadalupe de abrir a la siguiente actividad. Inmediatamente ingeniero la abre para que también tengamos a partir de 11:20 la opción de tener al moderador, al conferencista. Sí, claro. Entonces, ustedes 11:20, pues avisarle por lo menos al ponente que será unos 15 minutos antes, ¿no? Ok. Entonces, 11:05 ya que pare para que se hagan 10 minutos de preguntas, o también dependiendo de la cantidad de personas que tengamos. Sí, se acuerda que no íbamos a tener preguntas. Entonces, bueno. para que No va a haber preguntas. Así presente el formato, maestra, que le explique, les dé la bienvenida, presente la semblanza y después diga que pues la dinámica va a ser, no sé cuánto sería de tiempo. A ver, calculemos 10 a las 10. 1 hora y 10. 1 hora con 10 minutos, que cierre, se le va a avisar a la hora 10 minutos y que lee su reconocimiento y se cierra el aula. Ok. Les iba a decir, ya tendríamos, sí tenemos el contacto para ya ingresar a la ponente. Está en el... ¿Se ve mi presentación, maestro Rufino? Sí, nada más habría que ponerle en formato de presentación para que no se vea. Ok, entonces yo pondría esto mientras usted está leyendo y dando la bienvenida. Sí, sí, claro. ¿Está bien? Entonces empiezo dando la bienvenida primero a la doctora, ¿cómo se llama? Alejandra, creo que se llama. Según yo, para no equivocarnos, es la... Maestra Itzel Alejandra. ¿Ella es la que va a acompañar un rato o ella es la que va a exponer? No, la que va a exponer es la doctora Norma Gabriela. Ok, entonces nada más doy la bienvenida a la maestra Itzel Alejandra Cruz y nuestra ponente es la doctora Norma Gabriela Rojas Abelizapa. Sí. Abelizapa. Abelizapa, que no se me olvide. ¿No leo la semblanza de la maestra Alejandra Itzel? Bueno, la maestra Itzel Alejandra. O leemos las dos y ya que se quede solo la doctora que exponga, ¿no? Sí. Es que en la presentación solo tengo, bueno, cuando usted está hablando de la otra doctora, voy a dejar esta y ya cuando pase a la doctora Norma ya pongo esta, porque no tenemos de las dos. Sale. Ok, está bien. Y bueno, si quiere cualquier cosa nos estamos comunicando por WhatsApp, ¿está bien? Oye, oiga una pregunta, ¿por dónde se puede poner el fondo? No lo ubico yo. ¿Cómo le hago aquí? Espérenme, voy a dejar de presentar. Sí. ¿Ve dónde está su camarita? Donde dice detener video. Para dar video, sí. Y tiene una flechita. Le da hacia arriba y dice seleccionar fondo virtual. Ah, sí, ya lo vi. Ok. Y de ahí me voy a buscar. Yo lo quería hacer, pero me pide pantalla verde o algo así. No tengo. Bueno. ¿No lo han dejado ingresar, maestro?
Ah, ah. Sí, ya hay sala de espera, pero no ha llegado la ponente ni su asistente. Ok. Ok, déjeme, está justo aquí conmigo la maestra Tatiana, le comento. Sí, gracias. ¿Sí se pudo? Ah, listo, ya. No, no sé si sea detalle igual de mi equipo. Yo no veo el maestro Rufín, no veo el fondo nada más. Ah, sí, su Sí. fondo. Pierde. Sí, por lo mismo que le comentaba, a mí me pedía pantalla verde y pues si no la Sí. tenemos, sí, no se puede ubicar bien. Entonces quitamos el fondo y ya que nos Sí, quedamos sin mejor. fondo. Maestra Gaby, ¿cómo se llama la asistente de la doctora Norma? No escuché bien. Aquí lo tengo, espérenme, es que no me aprendo su nombre desde ayer que me dijeron. Es la maestra Itzel Alejandra Cruz Rodríguez. Ok, gracias. A ella no la enfoco ni nada por el estilo, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Porque la vamos a presentar. Pero entonces igual le abro micrófono y todo, o sea, la convierto en coanfitriona también. Híjole. Es que realmente nada más la vamos a presentar, va a acompañar un poco, bueno, a la presentación y después ya deja a la doctora que haga su exposición. Ah, Pero Entonces yo nada más la enfocamos y ya. sí, conviértala en coanfitriona, ¿no, ingeniero? Sí, mejor. ok, muy Maestra bien. Tatiana, pensé que ya no estaba aquí. Me No, dice, aquí estoy. me Ajá. habló el maestro, ay, su nombre, es que ya tengo tantos que ya no sé, de la sala 3 que me dice que no le pueden dar el administrador. Sala 3 son ustedes. Sala 3, entonces, Solo tengo a dos en sala de espera, al Cristian. Ya ingréselos, por favor, ingeniero. Ok, espere, ya, es el Ah. maestro Israel López Mendoza quien me estuvo marcando. Es nada más que igual y no van a aparecer como coanfitriones, pero ya denles acceso, ingeniero. ok. Solo tengo a Cristian y Crescenciano, ningún Israel. No, Israel debe ser de otra sala. Es de otra sala. Sí, déjelo busco. Las demás salas están a punto de darles acceso al público. Usted sí tiene fondo verde, maestra Gabriela. No, de hecho nunca había usado los fondos. Apenas ayer fue que hice la prueba y me salió. Sí, es que a mí no tengo según fondo. A Abigail lo mejor está. lo que sí tengo es pared blanca, blanca. Por eso yo A lo creo. mejor puede que sea por eso. Está en espera Abigail Perea. Sí, Ahí- ya estoy admitiendo a todos. Y en un momento ya cierro bueno, doy libertad para que entren sin sala de espera. Sin embargo, no ha llegado la ponente. Ajá. Ok, entonces comparto pantalla. Buenos días, doctora Norma Gabriela, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, soy la maestra Itzel Alejandra Cruz Rodríguez. Hoy voy a estar dando la plática en representación de la doctora Norma Gabriela. Ah, ok. Pero no nos habían avisado. Ajá, lo teníamos al revés.
Ok, entonces presentamos primero a la maestra Norma Gabriela y después a usted, maestra Alejandra. La doctora Norma Gabriela no se encuentra, tuvo otro compromiso. Yo voy a estar dando la plática. Ok, entonces maestro Rufino, solo leemos la de la maestra Alejandra, ¿no? Ok, claro. Entonces, iniciamos, ¿no? No sé si hay algún inconveniente, iniciamos de una vez. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar la conferencia que nos va a impartir la doctora, la maestra Itzel Alejandra Rodríguez, que colabora conjuntamente con la doctora Norma Gabriela Rojas Abelizapa. La maestra Alejandra Cruz Rodríguez nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Es ingeniero en tecnología ambiental por la UTBAM y maestro en tecnología avanzada por el CICATA Querétaro IPN. Ha trabajado en proyectos de investigación relacionados al uso de bioestimulantes basados en extractos vegetales y nanopartículas. Su tema de tesis de maestría se enfocó en la síntesis biológica de múltiples nanopartículas metálicas a partir de una muestra compleja usando extractos de caléndula officinalis como agente reductor. Ha participado en 3 congresos, el 8º Encuentro Internacional sobre Biotecnología en la UATX 2020, ICASAC 2021 e IVA y FIBIO también en el 2021. Se encuentra en proceso de publicación de un artículo de revisión, al igual que en proceso de solicitud de pasante. En el sector tecnológico participó en un proyecto de optimización de los parámetros de operación de la máquina de túnel de Gotha de Puratos, Tizayuca, Hidalgo. Y pues presentamos a la maestra Itzel Alejandra Cruz Rodríguez, la cual nos va a exponer el tema bionanotecnología y sus aplicaciones en medio ambiente. Adelante, maestra. Bueno, ¿me escuchan? Ok, perfecto. ¿Se puede ver la presentación? Ok, bueno, voy a comenzar. Bueno, gracias por la presentación. Yo soy la maestra Itzel Alejandra Cruz Rodríguez, como lo comentaban, egresada del CICATA IPN Querétaro, y trabajo directamente con la doctora Norma Gabriela Rojas Abelizapa. Ella ha sido mi asesora durante la maestría y actualmente en el doctorado. Entonces, el día de hoy, pues les voy a dar esta plática, la biotecnología y sus aplicaciones en el área ambiental. Tengo entendido que las personas que van a estar escuchando la plática del día de hoy son alumnos de bachillerato y de universidad. Entonces trataré de hacer la explicación lo más sencilla posible para que todos puedan estar como que en la misma sintonía. Bueno, primero quiero hablarles brevemente de qué va a tratar la plática. Voy a iniciar hablándoles acerca de cuál es la problemática ambiental que tenemos, definir un poco las cuestiones de nanotecnología y posteriormente se va a ir dividiendo en cuanto a específicamente la nanotecnología y la contaminación atmosférica, soluciones para la contaminación en suelos, en agua. Y por último, les hablaré brevemente del trabajo de investigación que se realizó con estas nanopartículas, así como unas perspectivas. Bueno, entonces, comenzando aquí, me gustaría que se enfoquen en esta imagen donde se está comparando al planeta en 2 puntos en el tiempo, ¿no? El primero en 1978 y la otra es una imagen de 2002, donde se puede ver que el planeta ha cambiado bastante, que tenemos pérdida de áreas verdes. Y pues todo esto se debe principalmente a la urbanización y a la industrialización en la que vivimos hoy en día.
Entonces, aquí hay que ser conscientes de que cualquier actividad que nosotros realizamos, pues nos va, como son transportes, manufactura, construcción de nuevas viviendas, así como la obtención de materias primas que ocupamos para satisfacer nuestras necesidades, van a implicar o bueno, nos van a costar algo de manera ambiental, ¿no? Todas estas actividades, como les mencionaba, pues conllevan a la liberación de contaminantes en el ambiente. Por ejemplo, en el caso del aire, pues estaríamos hablando de que es muy común que se liberen óxidos de nitrógeno, de azufre, de carbono, también que se encuentren partículas suspendidas, algunos compuestos orgánicos volátiles y que se encuentre ozono presente. En cuanto a la liberación de contaminantes en cuestiones de agua y suelo, pues principalmente tenemos químicos que son usados en la agricultura y metales pesados, ¿no? Así como alguno que otro microorganismo que dependiendo del caso específico puede llegarse a nombrar como un patógeno. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos en este momento para tratamientos de aire, suelo, agua? Bueno, pues uno de ellos es la disminución de los costos para el monitoreo y el tratamiento de este tipo de residuos. La segunda es disminución de la energía consumida durante los procesos. Y el tercero serían que los procesos sean altamente eficientes. Al final del día, pues todos estos 3 puntos están relacionados a que se requiere disminuir la cantidad de dinero que se requiere para llevarlos a cabo, ya que a veces ese es uno de los principales impedimentos para poder recuperar o tratar una zona ya en campo. Entonces, más adelante les voy a comentar cómo se dividen este tipo de tratamientos de manera más específica, pero en el momento, pues esta plática está enfocada a cómo utilizamos estas nuevas alternativas tecnológicas, ¿no? Especialmente, pues, haciendo uso de la nanotecnología que se ha vuelto tan popular en las últimas décadas. Y aquí, pues, vamos a hacer una pausa, ¿no? Para entender cómo vamos a definir a la nanotecnología. Entonces, estaríamos hablando de la manipulación de materia a una escala nanométrica. Entonces, para esto vamos a hacer referencia a, por definición, entre 1 a 100 nanómetros, aunque hay algunos otros autores que mencionan en que incluso nanopartículas un poquito más grandes todavía pueden llegar hasta los 500 nanómetros, podrían llegar a seguir teniendo estas propiedades tan características. Y como pueden observar, pues tenemos diferentes tipos de nanomateriales, ¿no? Pueden haber liposomas, dendrímeros, nanopartículas metálicas, puntos cuánticos y algunos otros que están derivados del carbono. Los tamaños son tan pequeños que incluso son más diminutos que bacterias o que hongos. Entonces, es también por esto que son ampliamente utilizados para sustituir, o bueno, se pretende que sustituyan en algún punto a los antibióticos. Y ya finalmente, pues la nanotecnología, una de sus características más hermosas es que es multidisciplinaria. Entonces, esta abarca áreas de química, de física, ciencias de los materiales, biología, y por lo mismo tiene una infinidad de aplicaciones en diferentes campos. Entonces, ¿por qué son especiales estas nanopartículas? Bueno, principalmente por el tamaño nanométrico. Esto les confiere la capacidad de tener una superficie de contacto más amplia, entre otras propiedades que se pueden ver modificadas que no suceden cuando estamos cuando están en tamaños más grandes estos materiales. Podemos tener ventajas ópticas, magnéticas, eléctricas y químicas. Y aquí como referencia, para quienes no conozcan a las nanopartículas, les dejamos unas que fueron, estas son nanopartículas de cobre sintetizadas por vía biológica con extractos vegetales. Y a veces aquí hay que tener como que un poquito de fe, porque en las síntesis biológicas la cantidad de metabolitos que pueden estar involucrados en el recubrimiento de estas dificultan un poco la visión. Pero vamos a distinguir las nanopartículas por aquellas áreas que son un poquito más oscuras, más electronegativas. Entonces, ¿cómo tenemos este tipo de materiales? Bueno, las síntesis pueden ser de maneras distintas. Las síntesis químicas y físicas fueron de las primeras en ser evaluadas. En cuanto a síntesis químicas, podríamos estar hablando de reacciones tipo Redox.
entonces donde estamos empleando un agente reductor. También están técnicas de sol gel. Podemos emplear incluso microondas que tenemos en nuestros hogares para llegar a sintetizar estas nanopartículas. Hay métodos electroquímicos, reducciones fotoquímicas e irradiaciones con luz ultravioleta. Para síntesis físicas hay otras opciones como la litografía, la visión láser, el uso de campos ultrasónicos y tecnologías en aerosol. Y la síntesis biológica, que es lo que trabajamos junto con la doctora Norma, es aquella donde se utilizan hongos, bacterias o plantas para llevar a cabo la síntesis. Entonces, a continuación les voy a explicar un poco de cómo trabajamos nosotros la síntesis biológica utilizando hongos en el grupo de trabajo. Y la manera, digamos, más resumida de decir esto sería de la siguiente forma. La primera opción es utilizando como tal biomasa del hongo y la segunda opción sería utilizando los metabolitos del mismo. Entonces, en el primer caso, lo que se requiere es tener el microorganismo de interés. Este procede a ser incubado y después del tiempo o los parámetros que el investigador considere necesarios evaluar, obtiene la biomasa. Y una vez que se tenga esta biomasa, se preparan soluciones. Igual con estas concentraciones pueden variar, depende de lo que el investigador esté buscando. Y se van a preparar con sales metálicas. Usualmente se utiliza una sal metálica a la vez, se ponen en contacto, se dejan incubar nuevamente y posteriormente pasan un proceso de filtración. Luego pasan otros tratamientos para poder ser analizados. Y la otra manera en la que también se trabajan la síntesis de hongos, con hongos aquí en el laboratorio es haciendo la incubación del hongo, pasando por el proceso de la obtención de biomasa, pero en este caso ya no se pone en contacto la biomasa con nuestra sal metálica, que sería el material precursor, sino se pone la biomasa en contacto con algún solvente de interés, sea agua o etanol o metanol, que dependiendo del tipo de solvente, pues cambiará la polaridad y la cantidad de metabolitos secundarios que se van a extraer. Entonces, una vez que se tienen aquí los extractos, se ponen en contacto con la solución con nuestra sal metálica y después de un tiempo de incubación se obtienen las nanopartículas. En esta otra diapositiva está un ejemplo de cómo funcionan estas síntesis biológicas, pero con extractos vegetales, que es un poco parecido al segundo caso como en la síntesis de hongos. Entonces, por ejemplo, en este caso uno elige la planta de interés. El ejemplo que les estoy poniendo aquí es de la Calendula officinalis, la cual fue elegida debido al contenido de flavonoides y de fenoles, que estarían entrando como agentes reductores en nuestro caso de interés para poder llevar a cabo la síntesis. Y luego se hace la obtención de un extracto, en este caso fue un extracto acuoso y fue el proceso como sobre una infusión. Entonces se calentó, se puso a hervir el agua y una vez que se hirvió se puso en contacto con la materia vegetal y se dejó reposar hasta que se enfrió. Posteriormente ya pasó un proceso de filtración y de esta manera pues obtuvimos nuestro agente reductor. Ya para el proceso de síntesis como tal, lo único que se hizo fue poner en contacto el extracto, en este caso de la Calendula officinalis, que podría ser cualquier otro material vegetal, y el material precursor. Estos se dejaron durante 24 horas con una agitación moderada y una temperatura aproximadamente de 40 grados centígrados. Aquí me gustaría hacer una pausa para mencionarles que por lo que nosotros hemos visto reportado en literatura, recomiendan que no pase alrededor de 40 centígrados porque temperaturas más altas podrían llegar a propiciar una aglomeración en las partículas o que haya un crecimiento del tamaño de las mismas. Y ya que pasa este tiempo, pues entonces estaríamos obteniendo una solución donde encontraríamos nuestras partículas metálicas. Posteriormente ya se podría uno dirigir hacia las caracterizaciones que sean necesarias. Entonces, el objetivo el día de hoy pues, es darles a conocer, después de haberles introducido un poco a la nanotecnología, los usos de este tipo de nanopartículas para la resolución de problemáticas ambientales. Nos vamos a enfocar en tratamientos de aire, suelo y agua.
Entonces aquí vamos a empezar tratando de entender a la contaminación como tal, sin importar si esta es atmosférica, si es de suelos o de agua. Va a ser cualquier alteración de la composición natural que tengamos. O sea, ya tener algo distinto a lo que estaba en un inicio lo vamos a considerar como contaminación. Y esta puede ser ocasionada por actividades antropogénicas, geogénicas o biogénicas, es decir, por nosotros los humanos, por cuestiones de la naturaleza, como por ejemplo podría ser una erupción volcánica, o por los mismos ciclos biogeoquímicos, como el ciclo del azufre, si es que alguno recuerda todavía esos. Y bueno, pues ya dando paso, en esta diapositiva empezamos a hablar de cuáles son los principales usos de nanopartículas. En remediación ambiental, las partículas que son de interés son aquellas que tienen propiedades absorbentes, propiedades como catalizadores o que puedan ser aplicadas como sensores. Y en el caso específico de los absorbentes para cuestiones de aire, estos pueden estar divididos en tres clasificaciones, aquellos que funcionan en altas temperaturas, mayores a 400 grados centígrados, temperaturas intermedias entre 200 y 400, y temperaturas bajas, que serían menores a 200 grados centígrados. Donde en este caso, en temperaturas altas, se puede encontrar, o ya hay reportes donde utilizan a las nanopartículas de calcio para poder fungir esta actividad de absorbente. Entonces, aquí lo ideal es utilizar este tipo de nanopartículas que se pudieran agregar en filtros para poder impedir que los contaminantes como tal pasen a la atmósfera. En esta otra diapositiva tenemos una tabla donde están incluidos ejemplos de las aplicaciones de las nanopartículas para el tratamiento del aire. Entonces, el primer ejemplo que tenemos aquí son nanopartículas de silicio, en las cuales se utilizaron para capturar plomo, haciendo uso de las cargas negativas presentes en estas nanopartículas. Entonces, aquí lo que ocurrió pues, fue un mecanismo de atracción electrostática. Entonces, con esto me refiero que las cargas negativas se trajeron con cargas positivas en esta parte y fue lo que provocó una adherencia entre estas dos. El segundo ejemplo es de nanotubos de carbono. Entonces, en este caso, bueno, les voy a ir comentando a lo largo de la presentación varios de los usos de los nanotubos para cuestiones ambientales. En este caso se utilizó para atacar bioaerosoles. Y aquí lo que evaluaron fueron la adición de diferentes capas, o de más capas de nanotubos de carbono. Es decir, las primeras pruebas que se hicieron fueron una capa simple de nanotubos de carbono y posteriormente se fueron añadiendo una sobre otra, digámoslo así como si fuera un sándwich. Y al final de este experimento pues, se dieron cuenta que van trabajando en conjunto cada una de las capas y esto provoca un aumento en la eficiencia para atacar este tipo de contaminante. Y el último ejemplo que tenemos en esta tabla son sobre nanopartículas de óxido de zinc e hidróxido de circonio. Entonces, estas se encontraron para el estudio en presentaciones en polvo y lo que hicieron fue reaccionar directamente con los contaminantes. Pero al entrar en contacto con ellos, los transformó. Entonces aquí no solamente estamos hablando de que estas nanopartículas pueden funcionar como absorbentes meramente, sino que en algunos casos puede llegar a haber un mecanismo de quimisorción, es decir, que en el momento en el que entran en contacto ocurre una reacción química. Y en el caso específico, profundizando un poco más en cuestión de bioaerosoles, bueno, pues estos los vamos a entender como virus, bacterias y hongos. Entonces, la eliminación de aerosoles es una de las cuestiones que se trata de atender debido a que causa principalmente enfermedades asmáticas. Entonces, este estaría enfocado, por ejemplo, para situaciones no al aire libre, sino más como en áreas cerradas.
y se pretende que en algún punto se puedan implementar ya tecnologías de filtración de aire, donde digamos, las favoritas tienden a ser aquellas nanopartículas que son de plata, de cobre y los nanotubos de carbono que están prácticamente en todos lados, porque estas tienen actividades antimicrobianas. Entonces, esta es ahora sí que la razón por las cuales son preferidas para esta particular actividad. Pero cabe mencionar que no todas las nanopartículas van a tener siempre el mismo efecto, ¿no? Y esto puede depender de distintos factores. Por ejemplo, bueno, depende del microorganismo. O sea, podríamos tener el mismo hongo, es decir, por ejemplo, un Aspergillus niger, pero que haya sido aislado de diferentes sitios. A pesar de seguir siendo un Aspergillus niger, puede que uno tenga actividad, algún mecanismo que lo ayude a ser un poquito más resistente. También es importante mencionar que la mayoría de las pruebas que se hacen están enfocadas a actividad antimicrobiana sobre un solo microorganismo. Y estos ya cuando se encuentran en forma de consorcios, es decir, grupos de ellos, pues hacen que sea un poquito más difícil para las nanopartículas poder atacarlos. El otro punto que podría afectar esta actividad antimicrobiana de las nanopartículas es la concentración en la que se esté aplicando. La cantidad de humedad que se encuentre en el ambiente, la distribución del tamaño. ¿Por qué la distribución del tamaño? Bueno, esta es una de las características importantes de la nanopartícula, el tamaño que tengan, así como la morfología, porque nos van a ayudar a que cambien ciertas propiedades de las nanopartículas y que se puedan enfocar a diversas aplicaciones. Y por último, el tiempo de exposición, ¿no? Que esto sería hablando como si nosotros estuviéramos expuestos a lo mejor a contaminantes en la Ciudad de México y no estamos acostumbrados, siempre estamos en aires libres, pues no sería lo mismo estar expuesto unos 30 minutos a un día entero. Y a pesar de que estas nanopartículas son preferidas por su actividad antimicrobiana, hay una pequeña desventaja, que es que este tipo de exposición a los nanomateriales puede provocar efectos secundarios en humanos. Por ejemplo, en caso de ser inhalado, tener contacto con ellos, podríamos tener inflamación, necrosis peribronquial, irritación de la piel, inflamación de mucosas, entre muchas otras consecuencias. Entonces, para buscar alternativas a este tipo de materiales en lugares cerrados, se empezaron también a evaluar nanopartículas que unos denominan orgánicas o naturales, donde se ocupan extractos o aceites esenciales y estos pasan por procesos de síntesis. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de lo que se trabajó en el proyecto de bioestimulantes, donde se hicieron extractos de manera ordinaria con cierta planta, y una vez que se obtuvo este extracto, se metió dentro de tubos de presión y pasado el proceso, pues se obtuvo una disminución en el tamaño de las partículas que se encontraban antes y después. Entonces, se estuvo evaluando lo mismo con este tipo por ejemplo, con aceites esenciales, para poderlos colocar y en este caso mantener propiedades antimicrobianas, pero esta sería una alternativa. Explicando cómo funciona en esta parte de la actividad antimicrobiana y las nanopartículas. Bueno, como les comentaba en la primera diapositiva donde teníamos esta imagen de la escala de dónde estaban las nanopartículas, ustedes recordarán que el tamaño de estas es muchísimo menor a una bacteria. Entonces, es por esto que la internalización en la célula pues es muy sencilla. Entonces, cuando las nanopartículas están junto con microorganismos, pueden causar daño intracelular, liberación de iones tóxicos, pueden producir igual la liberación de radicales libres,
que a su vez van a dañar el ADN del microorganismo. En el caso, por ejemplo, si estuvieran en contacto con materiales poliméricos como el quitosano, donde las cargas son negativas, esto estaría afectando la pared celular y hasta en cierto punto promovería la ruptura de esta membrana y también provocaría, por ende, pues, la muerte del microorganismo. Entonces, si se dan cuenta, todos estos mecanismos son cuestiones más físicas, llamémoslo así, que no, a comparación del uso de antibióticos. Es por eso que ahorita se está planteando el hecho de que se lleguen a utilizar en el futuro las nanopartículas para atacarlos, ya que no estarían, por los mecanismos que se interactúan, no estarían propiciando una resistencia, un mecanismo como tal, un mecanismo de resistencia. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de qué hay en la nanotecnología para solucionar la contaminación de suelos, donde los principales protagonistas son los metales pesados, así como los químicos de uso agricultural. Entonces, comentando el cómo se trabaja hoy en día este tipo de tratamiento de suelos. Bueno, tenemos dos opciones, ya sea que el tratamiento se haga de manera in situ o ex situ. Con esto me refiero a en el lugar o fuera del lugar. Ventajas y desventajas que podríamos encontrar. Bueno, si vamos a hacer un tratamiento in situ, no hay necesidad de que se vaya a hacer una excavación, a que se haga un transporte de todo este suelo. Por lo mismo, pues se disminuyen los costos bastante. Usualmente en este tipo de tratamientos, pues los tiempos suelen ser muy largos. Entonces, si tuviéramos una emergencia donde el tiempo es algo que tenemos en contra, probablemente no sean la opción más adecuada. Y la otra desventaja que podríamos tener es que no son considerados heterogéneos, porque yo no puedo garantizar que, por ejemplo, en una hectárea de terreno tenga exactamente las mismas condiciones para que puedan llevarse a cabo el proceso como yo planeaba que pasara. En cuanto a los éxitos fuera del lugar, pues tenemos esta ventaja de que podemos tratarlo como mejor creamos que pueda ser. Por lo mismo se disminuye el tiempo porque a veces se aplican técnicas como reactores, pero pues precisamente el uso de equipos pues hace que se incrementen los costos muchísimo. Aquí sí podríamos considerar que como tal ya el resultado después del tratamiento pues sea heterogéneo, porque en teoría tendríamos condiciones más controladas para llevar a cabo el tratamiento del suelo. Y después podemos clasificar este tipo de tratamientos en térmicos, químicos o físicos y biológicos. Entonces los térmicos tienen aquí mayor costo y tiempos cortos, pero son descartados por la cuestión del costo, es mayor costo. Y los químicos y los físicos sí tienen menor tiempo, costos que se consideran accesibles y son heterogéneos, pero las desventajas que se tienen aquí principalmente es que lo que se suele llegar a ocupar, por ejemplo, a lo mejor algún líquido para hacer una extracción, podría permitir la movilización de los mismos contaminantes que estamos tratando de eliminar. Entonces, hasta cierto punto, dependiendo del proceso y de manera específica, este tipo de tratamiento podría salir contraproducente. Y el último, el biológico, es uno de los más competitivos. Se considera que tiene un costo justo o es económico hasta cierto punto por el tipo de microorganismos que se utilizan y que no se utilizan como tal químicos, pues estamos considerando que es más amigable con el ambiente. Se llevan a cabo aquí procesos de mineralización. Por esto me estoy refiriendo a que del compuesto original que se tiene, estamos obteniendo un compuesto que podría ser considerado inocuo. Sin embargo, la principal desventaja es que los tiempos son extremadamente largos. Y como aquí se utilizan microorganismos, en caso de que el suelo no tenga las condiciones para que éste pueda crecer, incrementaría ahora sí el costo porque habría que preparar para que el microorganismo tenga las condiciones necesarias para poder llevar a cabo
lo necesario, ¿no? Si es que se requiere alguna ruta metabólica en específico. Y ahora voy a hablarles en específico de esta parte de fitorremediación, donde hablamos, está enfocado a, por ejemplo, al uso o a la remoción de metales pesados, porque esto tiene una relación en cómo se aplica ya con algunas nanopartículas metálicas. Entonces, cuando se trabaja con fitorremediación hay dos posibilidades. Está la de la fitoextracción o la fitoestabilización. Entonces, esto pasa cuando hay movilización o sea, podemos agregar alguna sustancia que ayude a un agente movilizador y nuestros iones van a estar libres, ¿no? Entonces los contaminantes se movilizan, aumentando la biodisponibilidad. Es decir, que las plantas podrían acceder fácilmente a este tipo de iones metálicos, empezar a acumularlas en ellas y posteriormente se lleva a cabo la disposición de estas plantas que tienden a ser por procesos de incineración. O podemos no remover el contaminante, pero dejarlo ahí de manera que no esté disponible. Eso sería la fitoestabilización. Entonces lo que se hace es agregar agentes que permitan la inmovilización de estos iones, lo que va a disminuir la biodisponibilidad. Entonces lo tenemos, pero en teoría no debería causarnos daño. Entonces, ¿cómo se emplea pues, este tipo de nanotecnología en lo que les comentaba, en esas problemáticas con contaminación de suelos? Pues, principalmente se emplean como agentes inmovilizadores o agentes movilizadores, que es por lo cual les explicaba la diapositiva anterior. Para que puedan ser utilizados este tipo de nanopartículas, pues se sugiere que cumplan con estos dos criterios. El primer criterio es la facilidad de liberación en la zona contaminada, y el segundo es tener precaución para que se garantice que estas hasta cierto punto se mantengan confinadas y no vaya a ser contraproducente su liberación al ambiente. La desventaja que se llegó a encontrar al inicio de los estudios con estas partículas metálicas fue principalmente la formación de agregados. ¿Por qué? Cuando se sintetizaban en el laboratorio estas nanopartículas, pues estaban en condiciones apropiadas donde ellas se encontraban estables. Por estables me refiero a que las cargas de entre ellas mismas hacían que se repelieran, es decir, no estaban juntitas, estaban todas completamente separadas y dispersas. Pero en el momento en que las nanopartículas cambian de su lugar o donde se sientan cómodas y se introducen al suelo, empiezan a interaccionar con todo lo que está alrededor. Entonces, esto muchas veces provoca la formación de los agregados. ¿Y qué pasa cuando tenemos agregados? Bueno, pues ya no tenemos entonces una nanopartícula que podría estar midiendo máximo unos 100 nanómetros. Ahora podríamos tener una nanopartícula a lo mejor de unos 700, 1000 nanómetros. Y ya cuando están juntas se pierden todas estas actividades potencializadas, todas estas características que son muy particulares en las nanopartículas. ¿Cómo se solucionó en aquel momento cuando vieron que al añadir las nanopartículas en el suelo empezaban a formar agregados y no cumplían sus funciones? Bueno, se solucionó con la adición de almidón y carboximetilcelulosa. Estos, digamos, se utilizaron como una especie de recubrimiento para poderles garantizar un poquito más de estabilidad. Entonces, ya garantizando que se tuvieran materiales estables dentro de la matriz que era de interés el suelo, pues ya se podían tener entonces ahora sí estabilidad que nos garantiza que no haya pérdida de nuestras características de interés y que pueda haber movilidad de las mismas y mayor superficie de contacto, que no necesitemos cantidades muy grandes para poder llegar a hacer el trabajo del tratamiento de suelos. ¿Qué es lo que ha funcionado? Estudios ya reportan nanopartículas magnéticas que fueron adicionadas con almidón, estos específicamente para la absorción y la inmovilización del arsénico. Y las otras son las nanopartículas de apatito con carboximetilcelulosa, igual este sería como nuestro alimento o la funcionalización, como estabilizador para aumentar dispersión del fosfato y que este inmovilice el plomo. Aquí las nanopartículas que se añadieron no estuvieron haciendo la función como tal del agente, sino estuvieron actuando como una especie de catalizador. ¿Por qué?
hay algunas ocasiones en las que se utiliza el fosfato para poder inmovilizar este tipo de metales. Sin embargo, las cantidades que se requieren de fosfato son muy altas. Entonces, esto puede desencadenar otro tipo de problemas, como que tengamos un exceso de nutrientes en esa matriz y que cuando vengan las lluvias, esto provoque que el fosfato se deslave, que llegue a un cuerpo de agua cercano o que simplemente pase a los mantos freáticos. Y si digamos que esto desemboca en un laguito ahí cerca, el exceso de nutrientes va a provocar como tal procesos de eutroficación y va a terminar pues acabando con toda la vida dentro del lago. Entonces, es por esto que a veces el uso del fosfato pues se vuelve no tan viable para este tipo de tratamientos. ¿Qué pasa cuando llegan estas nanopartículas? Que ya no se necesitan esas cantidades exorbitantes de fosfato. Solamente es una cantidad que se considera pues no dañina liberarla al ambiente, y estas nanopartículas lo que hacen es potencializar el efecto que tienen para poder inmovilizar los metales. Ok, en esta otra diapositiva estamos viendo una tabla donde tenemos otra vez 3 ejemplos sobre nanopartículas que se pueden utilizar en el tratamiento de suelos. Entonces, este primer ejemplo es de nanopartículas de níquel y de hierro, son bimetálicas y estas fueron adicionadas o funcionalizadas con carboximetilcelulosa. Aquí 2 comentarios. Dentro de las nanopartículas, a mí las que se me hacen bastante curiosas son este tipo de nanopartículas bimetálicas o trimetálicas, ya que usualmente tenemos nanopartículas que son sintetizadas con una sola sal metálica, pero se ha encontrado que en ocasiones cuando se tiene más de una sal involucrada en el proceso de síntesis, se pueden obtener cuestiones bastante interesantes. Es decir, que yo podría tener una partícula, vamos a imaginarnos un círculo, y que dentro de ese círculo tengo un círculo más pequeño, es decir, un núcleo. Podría ser que mi partícula sea de un núcleo de hierro o con un núcleo de níquel y que la otra parte esté recubriendo con la otra sal metálica, con el otro yen metálico. O podrían estar mitad y mitad. Ahí los reportes están bastante interesantes. Y la otra cosa que es aún más interesante es que cuando se juntan este tipo de iones metálicos diferentes en una sola partícula como tal, también se añaden y se combinan las propiedades o características positivas de estas nanopartículas. Hace momentos, pues atrás les explicaba que para solucionar estos problemas de estabilidad, pues se adicionan o deciden adicionar tanto almidón como carboximetilcelulosa. Y me gustaría hacer mención de que este tipo de situaciones a veces podrían evitarse haciendo uso de síntesis biológicas, porque cuando se hace el proceso de síntesis se llevan a cabo 2 pasos, que sería la reducción y también el recubrimiento de la misma, lo que en algunas ocasiones le confiere más estabilidad. Y con respecto a las adiciones de carboximetilcelulosa, han funcionado bien hasta cierto punto, pero se hicieron algunos estudios un poquito más específicos y se encontraron que este compuesto en particular llega a un punto en el que se degrada y entonces deja desnuda, por así decir, a nuestra nanopartícula, y otra vez esto va a hacer que pues, pierda la capacidad de ser estable. Y bueno, ahora sí, continuando, retomando, estas nanopartículas bimetálicas pues, se utilizaron para degradar éter de carbamidifenilo y se logró una eficiencia del 72%. El segundo ejemplo es la hidroxiapatita. Este se ocupó para tratar cadmio y plomo. Y lo que hizo fue reducir la biodisponibilidad de estos metales, tanto en mantos freáticos y plantas. Se hizo, digamos, una especie de modelo aquí. Entonces, recordando lo que hemos visto anteriormente, pues la función de las nanopartículas de hidroxiapatita en esta aplicación sería para procesos de fitoestabilización. Y también tenemos nanopartículas de hierro cerovalentes. Estas se utilizaron para insecticidas organoclorados y se encontró que su degradación prácticamente así completa, casi en una eficiencia del 100%, se logró
utilizando una proporción de 1 gramo de las nanopartículas serovalentes de hierro por cada kilo de matriz a tratar, ¿no? De suelo. Sin embargo, estas tienen una pequeña desventaja. O sea, son muy buenas este tipo de nanopartículas para la función que realizan de absorción, pero son tan buenas que terminan muy rápido, o sea, en tiempos muy cortos. Es decir, que podríamos estar hablando de que en un lapso no mayor de 30 minutos, las nanopartículas podrían encontrarse completamente saturadas. Esto haría pues, que no sean viables para ser consideradas en aplicaciones o tratamientos in situ. Sería más para cuestiones ex situ, donde tengamos condiciones más controladas y se les pueda dar un tratamiento después para separar los contaminantes orgánicos y volverlas a utilizar. Pero por lo mismo, o sea, son tan rápidas, tan efectivas que se llenan por completo muy rápido y no pueden ser utilizadas hasta que pasen por un proceso. Y por último, tenemos aquí las soluciones para contaminación de agua, donde principalmente vamos a encontrarnos igual metales pesados y sustancias o químicos de origen agroindustrial. Entonces, en el caso particular de agua, se ocupan mucho los nanoabsorbentes, porque estos tienen la capacidad de hacer, pues, remoción de compuestos orgánicos. Los más populares para estos propósitos son el dióxido de titanio, el óxido de hierro, el óxido de zinc y los nanotubos de carbono, ¿no? Los famosos nanotubos de carbono que fueron descubiertos en 1991 y que son muy comparados con el carbón activado, ¿no? Pero ¿qué hace a los nanotubos de carbono mejor? Pues que estos, al estar en escala nanométrica, tienen muchos espacios o muchos sitios disponibles para que se añadan o se quedan ahí pegaditos más contaminantes, ¿no? Las ventajas de estos nanoabsorbentes van a ser las siguientes. No se consideran tóxicos, tienen altas capacidades de absorción y pueden ser reciclados, ¿no? Antes les comentaba igual de los nanotubos de carbono con las aplicaciones para tratamiento de aire. Y en cuestiones de tratamiento de aire son como que muy usados por el hecho de que incluso en condiciones húmedas el absorbente sigue funcionando. ¿A qué se debe esto? Los nanotubos de carbono tienen una naturaleza hidrófoba, entonces pues no se llevan con el agua. Esto permite que no puedan intercambiarse los contaminantes, los sitios en los nanotubos de carbono del contaminante, que no se intercambie por una molécula de agua y que siga agarrando como tal el contaminante. Pero si vamos a utilizar nanotubos de carbono para tratamientos de agua, esto claramente se vuelve una desventaja. Entonces, para solucionarlo, como en la mayoría de los casos que les he presentado anteriormente, lo que se hace es hacer este proceso de funcionalización, de recubrimiento, ¿no? Y en estos nanotubos de carbono, lo que he visto que reportan son grupos OH, amino o grupos carboxilo, que se añaden a la estructura, se intercalan entre la estructura de los nanotubos de carbono, y como las nanopartículas metálicas, una vez que empiezan a modificarse, como que empiezan a agarrar lo mejor de ambos mundos y les da las características, las propiedades para poder dejar de ser tan hidrófobo el material y que entonces sí pueda ser empleado en cuestiones de tratamientos de agua. Estos procesos de absorción, pues podríamos verlos de esta manera. Por ejemplo, este es un ejemplo con nanopartículas ferromagnéticas. Entonces, aquí tenemos una solución de agua y aquí tenemos nuestro contaminante, en este caso tenemos al arsénico, y lo que se hace es pues, agregar nuestra solución que contiene nuestras nanopartículas de interés, ¿no? Nuestros nanoabsorbentes. ¿Estos qué van a pasar? Bueno, pues se van a empezar a juntar todos ellos y nuestras nanopartículas ferromagnéticas se van a juntar. Y entonces nosotros al agregar un magneto, pues estaríamos retirando como tal, o sea, podríamos separar la parte líquida, hacer un proceso de separación físico y ya posteriormente pues se pueden llevar a cabo otras actividades para poder recuperar nuestras nanopartículas ferromagnéticas.
Acá tenemos algunos otros ejemplos de nanopartículas ferromagnéticas con diferentes contaminantes. Que son usados como absorbentes, ya sea para fluoruro o para cadmio, zinc, plomo y cobre, o sea, metales. Y como podrán ver, se tienen en ambos casos eficiencias que están alrededor del 90%, ¿cierto? Tenemos el 92% en caso de fluoruro y del 95% en caso de estos metales, de estos iones metálicos. Y el tiempo que les tomó llegar a conseguir este tipo de eficiencias fue alrededor de entre 20 a 30 minutos. Incluso aquí pusieron el pH porque todas las condiciones pues ya pueden llegar a influir en el resultado que tenemos. Pero es bastante curioso ver cómo en lapsos menores de 1 hora podemos estar removiendo los contaminantes. Es por eso que les mencionaba al inicio que la nanotecnología en este tipo de sentido pues tiene una ventaja enorme, ¿no? Creo que ninguno de los otros tratamientos podría llegarse a comparar en ese tipo de tiempo. Y finalmente el otro ejemplo, pues, nanotubos de carbono otra vez. Estos se han visto que tienen mucha afinidad por aquellos compuestos que tienen, bueno, que son aromáticos principalmente, pero si se hace la funcionalización adecuada, podrían dirigirse hacia otro tipo de contaminantes. Pero usualmente en agua son utilizados para residuos farmacéuticos, tintes orgánicos, pesticidas, insecticidas, todos los residuos que vienen de actividades agroindustriales. Y bueno, estos fueron varios reportes que estuvieron tratando en general estos residuos y en la mayoría sí requirió un poquito de funcionalización para aumentar la eficiencia. O sea, sí podía hacer el trabajo en el nanotubo de carbono sin que fuera funcionalizado el nanomaterial, pero la funcionalización aumentó la eficiencia del proceso. Algo más que se puede utilizar para tratamientos de agua son las membranas. Y aquí pueden ser estas con nanofibras, las membranas en general, aunque no tengan nada que ver con nano, pues tienen esta capacidad de remover partículas en escalas de micras y pueden ser recicladas de manera que se pueden recuperar después de que pasen un proceso de limpieza. La desventaja es precisamente relacionada con esto, con el proceso de limpieza. Esta se puede llegar a, digámoslo así, ensuciar de manera orgánica o biológica. ¿A qué se refiere? Bueno, se le considera que el ensuciamiento es de tipo orgánico cuando ya se encuentra la membrana saturada completamente por contaminantes orgánicos. Y por otro lado, de tipo biológico, cuando un microorganismo se sintió bastante cómodo ahí y empezó a producir polisacáridos y entonces empezaron a formarse biofilms. Este sería el peor caso para una membrana, porque tratar de recuperar una membrana donde ya tenemos biofilms es muy, muy, muy difícil. Creo que sería más conveniente cambiar de membrana. Y en cuanto a membranas, pues también tenemos el tipo nano, donde se forman con forma de compósitos, es decir, que tengo diferentes materiales, ¿no? Materiales diferentes naturalezas. Usualmente estas nanomembranas están hechas por polímeros y hay algunas donde se adicionan óxidos metálicos y otros donde se adicionan materiales cerámicos. Pueden haber una infinidad de combinaciones y dependiendo de las combinaciones que se hagan, pues van a cambiar las propiedades de este material y el enfoque que se la pueda dar. Pero de manera muy general, cuando tenemos este tipo de compósitos en nanomembranas, pues se pueden trabajar por 3 tipos de mecanismos, que sería el mecanismo de la absorción, donde tenemos, es decir, nuestra superficie de la nanopartícula en contacto con el contaminante de interés, la quimisorción, donde tenemos otra vez estos dos en conjunto, pero al estar en contacto ocurre una reacción química, y la atracción electrostática, que era lo que les comentaba en diapositivas anteriores, donde las cargas, por ejemplo, en las nanopartículas de silicio, donde las cargas son contrarias, entonces esto permite que podamos tener a nuestro contaminante atrapado. Y estas nanopartículas metálicas pues también pueden utilizarse para hacer procesos de fotocatálisis. Entonces aquí les agregué un diagrama para poderlo comprender. Este digamos que es una representación de una especie de membrana con nanopartículas o pudieran ser nanopartículas como tal.
Tenemos aquí, por ejemplo, un contaminante, vamos a llamarlo el glifosato. ¿Y qué pasa? Que cuando la radiación solar empieza a interactuar con lo que tenemos aquí, que principalmente con nuestra membrana que contiene nanopartículas o con las nanopartículas, estas van a empezar a producir radicales libres. Son estos que tenemos acá. Y esos radicales libres van a promover la degradación. Es decir, que ya no tenga yo este punto verde y ahora se va a convertir en un punto azul, ¿no? Para verlo de manera sencilla. Entonces, procesos de fotocatálisis es estar expuesto a radiación ultravioleta que provoca que los nanomateriales en cuestión produzcan radicales libres y que estos radicales libres degraden de un compuesto A a un compuesto B. Y esto, para hacerlo un poquito más visual, decidí agregarles una imagen de este material de construcción. Este es un edificio. Ya hay algunos lugares donde ya se está utilizando la nanotecnología como tal. Por ejemplo, estas son de aplicaciones que se encuentran en España. Entonces, digamos, se termina la obra, está aquí el muro y se seleccionó una zona en específico para poder recubrir con una solución. Estas son nanopartículas de dióxido de titanio. Entonces se hizo la aplicación como si fuera una especie de pintura. Y esta foto es de 9 meses después. ¿Y qué es lo que se puede observar? Bueno, pues que justo en el área donde se aplicaron los nanomateriales, se ve que está, digámoslo así, limpio. Bueno, ¿a qué se debe esto? A que este material no se ha visto afectado por los contaminantes que se encuentran como tal en la atmósfera. Porque como en todas estas partes tenemos diferentes sitios con las nanopartículas y el edificio está expuesto a la radiación solar, constantemente se están llevando a cabo estos procesos de fotocatálisis, lo que hacen que los contaminantes cambien de forma y en este caso que permitan que los materiales de construcción se conserven a largo plazo. Pero esto es exactamente, o sea, el mismo proceso aplicado en aguas, ¿no? Por último, estaríamos hablando de otra aplicación, que ese ya no es como para tratamiento como tal, sino más bien su uso como nanosensores. Como cualquier otro tipo de sensor, pues se van a dividir por dos tipos de características. Necesitan un receptor y un transductor. Y aquí hay algo muy interesante que quería hacerles mención, que son los Lab-on Chips. Entonces, estas son como unas plaquitas que pueden ir de 3 a 5 centímetros. Uno las puede diseñar como así que como mejor les parezca. Y tienen que tener un área donde se hace el depósito de la muestra, donde corre, y unos canalitas, como unas canaletas, estas de aquí, donde aquí se van a cargar nuestras nanopartículas. Por lo regular, a veces estos he visto que son nanopartículas de oro y se funcionalizan con lo que sea de interés. Puede ser un anticuerpo, un antígeno, puede ser algún grupo funcional que nosotros sepamos que nos va a ser de utilidad para que interactúe con algo más y entonces podamos ver una respuesta. Entonces, estos tipos de Lab-on-a-Chip después se ponen en unos equipos como unos disquetes y se pueden leer, ¿no? Estos se pueden ocupar mucho en el área de biomedicina, pero si se hacen adecuaciones, podrían ser también implementados para cuestiones de contaminantes ambientales. O podríamos implementar hacer lo mismo, pero como familiarizado a una prueba de ELISA. Y hay otras maneras también de detectar si hay algo extraño, ¿no? Podría ser a través de soluciones del tipo coloidal, o sea, me refiero a líquidos, donde tengamos nanopartículas, por ejemplo, de oro y plata son como que las más comunes, porque estas cambian, o sea, estas tienen como una coloración y cuando se les añade algo diferente, por ejemplo, un contaminante, pues pueden cambiar sus propiedades. Lo interesante es que uno tiene la libertad de decidir cómo va a montar su sistema. O sea, es decir, yo podría elegir primero hacer una solución de mis nanopartículas que yo sepa que están no estables coloidalmente, es decir, que están aglomeradas, que están todas juntitas, que no tienen propiedades de nanopartículas y que en el momento que interactúe con lo que yo quiero sensar, se estabilice la solución.
¿no? Y a lo mejor yo ya sé que esa solución cuando está estable está de un color rosa. O puede ser viceversa, ¿no? Yo tengo una solución que está estable, volvemos al ejemplo, mi solución es rosa, pero añado este compuesto de interés que yo quiero ver si está o no presente y entonces empieza a haber una aglomeración. Y ya por estos cambios visuales, pues yo me puedo dar cuenta de si hay presencia o no de ciertas sustancias. Y los favoritos por excelencia pues son los puntos cuánticos. Entonces, en el mundo de las nanopartículas tenemos muchos tipos de nanomateriales, pero los puntos cuánticos tienen esta característica de ser los más pequeñitos. O sea, estos van de tamaños de 1 a 10. Y dependiendo igual de esto, pues vamos a tener diferentes coloraciones cuando se exponen a luz ultravioleta. Entonces tienen propiedades fluorescentes que son de bastante interés, que pueden llegar, o sea, aquí a ver si que limitas la imaginación de cada quien, pero pueden utilizarse para detectar metales pesados, patógenos y toxinas, y en algunos casos se han hecho para identificar, por ejemplo, células cancerígenas, donde en ratitas pues se pone una pequeña cantidad sobre bueno, se ponen los puntos cuánticos funcionalizados, entonces ya saben hacia dónde detectar para elegir solo la célula que esté afectada. Y cuando se hacen estos estudios donde obtenemos unas fotografías que se iluminan en zonas así como rojas, verdes, amarillas, bueno, pues ya nos permite ver con mayor facilidad la parte donde están las áreas afectadas, ¿no? Esas serían aplicaciones para nanosensores. Y ahora, pues les voy a hablar un poco del proyecto de investigación con la idea de que vean que pues esto sí puede ser pues dimensionable. Entonces, el proyecto de investigación que se trabajó durante mi maestría con la doctora Norma fue el poder sintetizar nanomateriales a partir de mezclas complejas o sea, de nuestros materiales precursores, de iones metálicos. ¿Por qué? Cuando se sintetizan los nanomateriales, como les comentaba, se utiliza usualmente una sal metálica y estos reactivos pues son bastante caros. Entonces, para los motivos que nosotros pensábamos evaluar más adelante, consideramos que sería apropiado poder tener una matriz compleja que fuera un poco más económica. Entonces, por lo mismo, se procedió con la extracción de metales, una matriz rica en metales, por un proceso de biolixiviación indirecta. Este proceso consta de lo siguiente. Los procesos de biolixiviación es cuando nosotros recuperamos, haciendo uso de agentes lixiviantes que provienen de microorganismos para poder extraer los metales. En este caso se ocupó un hongo que se llama Aspergillus niger. Él es conocido por la producción de ácidos orgánicos. Se encuentran como parte de su ruta metabólica. Y una vez que obtuvimos esos ácidos orgánicos, los utilizamos como agentes lixiviantes. Se le considera indirecta porque nosotros solo ocupamos los metabolitos que el microorganismo produjo, no como tal la biomasa del microorganismo, y se puso en contacto con la matriz. Entonces, una vez que pasó este proceso, obtuvimos un líquido llamado biolixiviado, en el cual ya teníamos presencia de metales, bastantes metales. Entonces, teniendo nuestra matriz con contenido metálico, ya se pasó a la síntesis de nanopartículas metálicas. Este sería nuestro material precursor. Y queríamos también evaluar si en estos casos, en estas situaciones, podría ser posible que las herramientas de los extractos vegetales funcionaran para obtener nanomateriales. Entonces se pusieron en contacto nuestros extractos de caléndula con el material que ya habíamos obtenido, que es bastante complejo, y se obtuvo lo siguiente. Bueno, se hicieron bastantes análisis de caracterización, pero aquí les estoy poniendo como los más relevantes a los que nos dicen de manera obvia que tenemos o no. Aquí les presento nanopartículas metálicas de muchos metales debido a la complejidad de la matriz. Y como pueden ver, ocurrieron algunas cuestiones interesantes, como por ejemplo que el extracto que utilizamos acuoso de alguna manera empezó a juntar a muchas nanopartículas
en estas áreas y creó partículas más grandes, como de alrededor de 200 nanómetros. Ahí tenemos la escala, es más o menos de eso. Aquí estaríamos hablando de que muy probablemente estas, pues como les mencionaba antes, están aglomeradas, puede que no tengan como que tanta propiedad de nanopartículas, pero así como encontramos estas, también encontramos nanopartículas muchísimo más chiquitas. Nosotros encontramos con características, la mayoría esféricas, y como podrán ver, pues vienen ahí desde los 4 nanómetros como a los 76, las que consideramos nanopartículas como tal, de acuerdo a la definición. Y estas fue, bueno, nuestra distribución de tamaños. De ahí encontramos de 226 a 299 y muchísimo más grandecitas. Pero, pues sí, si se puede ver esta imagen así como en un visor de fotografía, si se hace zoom, se puede apreciar que hay muchas partículas, todas son muy pequeñas, pero en este caso en particular se encuentran aglomeradas. ¿Qué conclusiones se obtuvieron de este proyecto? Bueno, que en primera es que se pueden sintetizar múltiples nanopartículas metálicas. Nosotros los reportes que habíamos llegado a ver por mucho evaluaban 3 tipos de sales metálicas. La otra es que estamos viendo la posibilidad de que sí se pueden utilizar otras alternativas como materias primas para la producción de estos nanomateriales, porque como les comentaba, nosotros lo tomamos de una matriz compleja, con esta parte de tener pues alternativas, ¿no?, a las sales metálicas. ¿Y por qué nos interesaba o por qué se nos hacía conveniente pues tomar un residuo, extraer estos metales y utilizarlos como material precursor? Bueno, porque la aplicación que nosotros estábamos pensando era usarlos como catalizadores para que estos puedan utilizarse en degradación de compuestos o de contaminantes orgánicos. Entonces, también con revisiones en literatura y reportes que hemos leído, hemos visto que la actividad catalítica de una sola nanopartícula se ve potencializada al estar en conjunto. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales pues, buscamos que nuestro material precursor pues tuviera como que ciertos integrantes que esperamos tengan pues una actividad catalítica suficiente para los procesos que queremos implementar. Ya para terminar y proceder a que ustedes saquen las dudas que tengan después de esta plática, me gustaría recordarles que la nanotecnología es multidisciplinaria: química, física, biología, ciencia de los materiales, y por ende tiene cabida en todos los campos de aplicación que se les puedan venir a la cabeza. Aquí el problema más grande es quedarse como que sí, sin ideas o sin imaginación, porque hay para todo. La segunda parte más importante sería la disminución de materiales. Recuerden que cuando tenemos materiales a escala nanométrica, no requerimos de cantidades gigantescas para poder llegar a hacer un proceso. La otra es la disminución de los tiempos. Esta es muy importante y si lo aplicamos a cuestiones ambientales, en caso de una emergencia, pues es algo de vital importancia. Los aumentos de las eficiencias, la capacidad que tienen de eliminar patógenos sin provocar esta parte de mecanismos de resistencia, que se prevé que en 2050 tengamos problemas por eso. Y la última parte pues sería el manejo responsable, ¿no? No solo porque estas son nanopartículas y porque la nanotecnología todavía no se encuentra a lo mejor como que tan regulada como otras áreas. Aquí creo que es un poquito más de sentido común que cuando uno trabaja con este tipo de cuestiones en laboratorio, pues tiene que ser responsable en cómo maneja los residuos. De mi parte sería todo. Entonces, si quieren pasar a hacer algún tipo de preguntas los chicos, pues adelante, saquen todas sus dudas y la curiosidad. Pues no sé si alguien pueda comentar algo por el chat, si no pueden por el micrófono. Tenemos 5 minutos o 6, unos 4.
No sé si alguien pueda preguntar algo de los que están en la sesión. Tenemos unos minutos. Raúl Montaño, adelante. Sí, muchas gracias. Quisiera preguntar, ¿cuál es el costo-beneficio para la aplicación de todos estos ejemplos que vimos en nanotecnología? Porque sabemos que si bien podemos obtener un beneficio, pues también el costo debe de incidir directamente para saber si es factible. Gracias. El costo-beneficio a este punto sería para, bueno, yo lo vería nada más para tratamientos que sean ex situ, donde se tengan condiciones un poquito más controladas, como se hacen con tratamientos biológicos, por las cuestiones de que todavía no está como muy trabajado el cómo estos podrían liberarse al ambiente. Entonces, mientras se trabajen en condiciones controladas, eh, estarían compitiendo con los tratamientos biológicos en un menor tiempo. Claro, sí, gracias. Todavía tenemos tiempo para alguna otra pregunta. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguna duda, algún comentario? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Sí? Respecto a comercialización, ¿qué podemos encontrar en el mercado de algún tipo de producto así que esté basado en la nanotecnología? Algo, no sé, que esté al alcance de manera casera, no sé. Hay de hecho más cosas de las que se pensarían. Por ejemplo, los vitrales más viejos de las iglesias más antiguas, que se pintaban se mezclaban con algunos metales para poder hacer los colores. Ahí hay presencia de nanopartículas. De hecho, esas coloraciones las obtuvieron sin querer al fabricar nanopartículas sin saberlo. En productos de belleza hay algunos, bueno, belleza entre comillas, hay ya, ahorita no me acuerdo del nombre de la marca, pero son bloqueadores solares que contienen nanopartículas de dióxido de titanio. Y estos, pues, hasta el momento han reportado como que los usuarios que el material es no grasoso, o sea, como que se permea muy bien y no han tenido reacciones alérgicas, e incluso reportan que, bueno, que tienen mejor recubrimiento en cuanto a alcance de tiempo que los bloqueadores solares que tenemos así como que normalmente. Hay algunos sanitizantes que ocupan sales cuaternarias, donde hay presencia de nanopartículas de sales cuaternarias. Por cierto, si están en contacto con ellas, no las toquen, no es bueno para nosotros. ¿Qué otras aplicaciones? Como bioestimulantes se pueden encontrar. Las nanopartículas también. De hecho, me parece que más adelante va a haber una plática al respecto. ¿Y cuál sería la otra que es? Por ejemplo, en nano, es que ahí yo tengo entendido que todavía por cuestiones de regulaciones no se menciona a lo mejor como tal que contienen nanopartículas, pero sí algunas industrias alimenticias incluyen el uso de nanoencapsulados o cuestiones semejantes, sin mencionar, ¿no?, que son como que en ese tamaño, pero pues sí, ya estamos conviviendo con ese tipo de materiales. Y sin saber nosotros, ¿verdad? Sí. Gracias, qué interesante. Pues yo creo que sí nos podría dar algún cierre, maestra Norma, para ir culminando. No sé si quiere dar alguna conclusión, comentario. Pues, bueno, Alejandra, porque ve que la doctora Norma no pudo atender el día de hoy. Sí. Sí, bueno, pues nada más me gustaría concluir diciendo que la nanotecnología tiene cabida en cualquier área. Y en verdad, el límite es la imaginación que tenga uno. Por ejemplo, el otro día estábamos platicando en alguna clase y estábamos pensando en utilizar, no sé, pues extractos de guayaba y ponerlos encapsularlos con quitosano para poder ya hacer una liberación controlada y atender situaciones o problemas de yardiasis en animales. Son muchas las aplicaciones o el provecho que se le puede sacar a la nanotecnología en general.
Nada más necesitaríamos trabajar un poco más la parte de regulaciones, que yo siento que está muy corta. Lo que he visto hasta el momento, lo que me he topado, son cuestiones más para protegernos a nosotros como usuarios de estas nanopartículas al estar produciéndolas. Y pues ahí los pioneros o los que están haciendo algo son Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. Y creo que sería interesante que pues en México se empezaran a aportar ideas para poder regular esta parte y que sea pues seguro para todos nosotros. Ese sería el área de oportunidad que le encontraría y creo que es la tarea que quedaría para todos los que estamos ahorita en el Congreso. Sería todo de mi parte. Pues muchas gracias por su participación. Gracias, maestra Itzel Alejandra Cruz Rodríguez. Vamos a hacer extensiva se va a presentar el reconocimiento que está primero a nombre de la doctora Norma Gabriela Rojas Abelizapa y posteriormente le harán llegar su reconocimiento también a la maestra. No sé si puede exponer el reconocimiento. Maestra, muchísimas. Su micrófono, profe. Bueno, perdón. Como dice el reconocimiento, dice la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo otorga el presente reconocimiento a la doctora Norma Gabriela Rojas Abelizapa por su participación en la conferencia plenaria Bionanotecnología y sus aplicaciones en medio ambiente. Y pues agradecemos a nombre también de la doctora y le hace llegar nuestro reconocimiento y posteriormente le hará llegar también su reconocimiento a la maestra Itzel Alejandra Cruz Rodríguez. Y pues agradecemos su participación, igual a todos los que estuvieron presentes en la conferencia, agradecemos su presencia y pues un gusto estar con ustedes, que tengan un buen día todavía y se la pasen muy bien y que puedan continuar en las siguientes conferencias si les es posible. Gracias.